Les damos la bienvenida a un nuevo podcast y estamos aquí contentos y felices de compartir un nuevo capítulo con ustedes y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, El Arrayán, un lugar de refugio, y en Instagram, El Arrayán. Así que les invitamos a seguir todas nuestras notificaciones, lo entretenido que está también en nuestras redes sociales, con harto contenido para que nos sigan y vean todo lo que hacemos como iglesia. Estamos en este nuevo capítulo con unos nuevos invitados y para nosotros es una alegría compartir con ellas. Hoy, puras mujeres. Puras mujeres, estaremos representadas por el cuerpo de señorita. Y en este minuto estamos con Carolina, Hola. la jefa de señorita, Carito. ¿Cómo estás, Carito? Bien, bien, gracias al Señor, Viquita. ¿Contenta Feliz. que te hayamos invitado? Sí, estoy contenta pero nerviosa. Oye, le damos un aplauso a esta invitada, pues. Un aplauso, Carito. Nosotros estamos contentos de tenerte junto a nosotros, de que podamos compartir juntas con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Yo tengo la fortuna de conocerte un poquito más, pero para que los demás también conozcan quién es nuestra jefa de señoritas. Carito, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas siendo líder de señoritas? Como jefa de señoritas llevo aproximadamente 1 año, pero trabajando con el cuerpo desde pandemia. Desde ahí ¡Qué recibí, difícil! sí. De hecho, no me conocían las niñas porque empecé a servir antes en la iglesia, pero bien esporádicamente. Y en pandemia empecé a ayudar sin algún cargo a la que era jefa de ese entonces, que es nuestra hermana Ruth, y desde ahí quedé. Algo tenía preparado el Sí, señor Vali. amén. Oye, Caro, cuéntanos, ¿cómo trabajó el Señor contigo? Porque claramente cuando el Señor nos honra en algunas áreas de servicio en nuestra iglesia, el Señor trabaja con nuestros corazones. Cuéntanos, ¿cómo fue ese tiempo que el Señor te preparó? Porque sé que tú volviste o retomaste ahí algo en pandemia y el Señor te tenía esto preparado para ti. Sí, amén. Sin duda fue como meterme en una juguera. Fue un proceso difícil, pero también súper bendecido de parte del Señor. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo obra el Señor en nuestra vida, en los momentos difíciles, la tribulación, ¿cierto? Pero hay una bendición detrás. Y yo creo que en la obediencia está la bendición. Así que sí, fui muy probada, pero también muy bendecida. Ya, oye, ¿y qué fue lo primero que dijiste cuando mi pastor te nombró? No dije nada, me puse a llorar. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Que no era capaz, que no merecía esa honra. Eso fue lo primero. ¿Te costó asumirlo? Sí, lloré harto para ser súper honesta. Lloré ese día en la iglesia mucho y llegué a llorar a mi casa porque uno no se siente, en mi caso nunca me he sentido capaz sobre todo de las cosas del Señor. Yo creo que yo llegué grande al Evangelio, entonces había muchas cosas que no sabía, muchas cosas que tal vez no manejaba, y quedarse a cargo era una tremenda responsabilidad, pero también un desafío súper grande. Mira, dicen por ahí que las mujeres somos distintas a los hombres. Entonces siento de que a lo mejor con el cuerpo juvenil, cuando me refiero al cuerpo juvenil hablo de los niños, ¿ya? De los varones, que tuvimos también en algún espacio con ellos. Siento que a veces como que con las niñas es un poquito más difícil. Esto que nos hace a nosotros ser de piel, de que por ahí, si no nos miran muy bien, tenemos un poquito de roce. Cuéntanos cómo ha sido para ti. Bueno, tú eres mamá, entonces también tenías un poquito de experiencia ahí cuando uno es mamá. Pero ¿cómo ha sido para ti trabajar con las niñas? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Simple? Fácil no es, sin duda. Yo creo que trabajar en la juventud en general no es fácil. Y como bien tú dices, pues las mujeres somos súper diferentes también a los hombres. Los hombres son más simples, son más sencillos. Pero claro, acá hay una diversidad también de personalidades, hay una diversidad de caracteres y también de edades. Nosotras tenemos un grupo bien heterogéneo. Tenemos niñas desde 10 años hasta yo que soy la más grande. Entonces es 25. un grupo, sí, claro, un poquito, ahí un poquito más.
Pero la verdad es que es de mucha bendición porque yo, a pesar de lo difícil que puede ser de repente tratar con algunas o que de repente se enojan entre ellas, tienen diferencias, pero hacerles saber que somos todas hijas del mismo Dios, po, del mismo Padre. Y yo aprendo de cada una de ellas, desde la más chica hasta la más grande. Yo creo que de todas uno puede sacar una enseñanza, y todos los días. Vamos a ver qué preguntas hay hoy día para ti. Veamos. ¿Cuál es tu experiencia favorita siendo jefa de señorita? Oh, yo sin duda me gozo estar regaloneando con las chiquillas. Yo cada junta, cada reunión de señoritas, la verdad es que lo pasamos muy bien. Se dan instancias súper bonitas de poder compartir desde lo cercano, desde tener ese minuto de conversar, de que te cuenten o que te pidan un consejo. Nos reímos mucho también, comemos harto, porque yo siempre digo, con la tía Caro hambre no van a pasar. Pero yo creo que en las instancias donde tú generas confianza con ella, generan también lazos de amor súper profundos. Entonces, para mí, cada día y cada oportunidad de compartir con las niñas, para mí es un regalo, sin duda que sí. Me recargo así como de Bueno, tú eres energía. educadora de párvulo, entonces Sí. igual eso te hace más cercana. Sí, A ver, vamos a escuchar si hay otra por ahí. No fue ¿Qué tan, será? no fue tan difícil No, la no, primera, no. vamos con la segunda, a ver. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente para este rol? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Pero también entendí que mi insuficiencia, Dios es suficiente. Amén. Que en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces, no se trata de mis capacidades o de mis incapacidades, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque yo no era nada, pues, nada. Y bueno, y soy nada sin Él. Pero siento que es el Señor quien se glorifica a través de lo que Él hace en mi vida. Pero sin duda que en muchos momentos lo sentí, me lo cuestioné, ¿qué estoy haciendo acá? Podrían haber tantas hermanas a lo mejor a cargo, pero bueno, uno no lo pide, uno solo obedece al llamado de Dios nomás. Amén. O a lo mejor a veces también te hacen sentir insuficiente, ¿cierto? Que muchas veces surgen esta envidia que no debiesen existir dentro de los grupos, o a lo mejor no nuestra propia iglesia, pero a lo mejor nuestro entorno. Sí, es complejo, pero yo intento no hacerlo sentir o que me afecte de manera personal. Yo creo que cuando uno entiende que el llamado viene de Dios, no es para figurar, no es para mostrarnos, no es para decir yo soy capaz de esto, de lo otro, sino que es lo que el Señor te guía a hacer nomás. Yo, sin duda que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No tengo los 30 años que quisiera, pero la verdad es que si estoy acá, yo me siento súper afortunada, súper afortunada. Y vamos con una última pregunta. Si pudieras elegir ser encargada de cualquier otro cuerpo de la iglesia, ¿cuál elegirías y por qué? ¿No puedo decir pasapalabra? No. Juégatela, Caro. Qué juégatela. complejo. Pucha, es que para seguir en la misma línea, solamente por eso, porque no, yo creo que estas cosas uno no las elige, esto lo elige el Señor. Preadolescentes nomás, creo que es un grupo con el que participan ellos muy activamente, tanto de juventud como de las señoritas. Entonces nos conocemos desde siempre y hay una confianza y un afecto súper profundo con los niños más chicos también. Así que sí. El trabajo es difícil, sí. Sí, sin duda que sí. No estoy diciendo que quiera. Era solo una pregunta. Lo dijiste, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ya, esta ha sido nuestra entrevista con nuestra hermana Carito, conociéndola un poquito más, porque es rico conocerla en otra instancia, lo que tú haces, lo que tú dedicas al servicio del Señor. Muchas veces, bueno, todo el mundo sabe que nosotros no tenemos un templo donde congregarnos, entonces nuestros cultos son súper rápido, armamos, disfrutamos del culto, después desarmamos y después nos vamos. Entonces, no tenemos muchas veces esta instancia de poder compartir a lo mejor como lo hacían antes en la iglesia, un almuerzo en la iglesia, una oncecita en la iglesia, sino que vivimos esta vida así como 100% ágil, rápida, y no tenemos la instancia de poder compartir, pero aquí tenemos un extracto cortito de quién es Carito, nuestra jefa de señorita. Así que vamos y volvemos con unas nuevas invitadas. Estamos compartiendo con el equipo de señorita en esta instancia
Y ya conocimos a Carito, la que lidera el grupo. Pero también ella nos trajo unas interesantes, entretenidas, amadas invitadas. Así que, Carito, cuéntanos quién te acompaña el día de hoy. Bueno, hoy nos acompaña Dani, ella es Danielita Aguilera, ella es señorita, es la más nueva de nuestras señoritas, lleva un poquito menos de un año participando en nuestro cuerpo. Y Catita, Catalina Muñoz, que ella nació en la iglesia, ¿cierto? Así que ella es parte de nuestro cuerpo, pero además es jefa de preadolescentes de nuestra iglesia. Ya, así que le damos un aplauso a las invitadas. A Dani, a Cata, que están compartiendo el día de hoy con nosotros. Chiquillas, ¿cómo están? Bienvenida a este espacio distinto, Dani. Distinto, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy nerviosa igual porque antes nunca había participado en algo así como un podcast. ¿Como podcast? Ya va a ser famosa ahora, Dani. Dani, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo 13 años. 13 años, chiquitita. Oye, Dani, cuéntanos, ¿cómo llegaste a nuestra iglesia? Llegué gracias a mi abuela porque los sábados la acompaña a la oración de las Dorcas y entonces un día de esos me topé con la hermana Nicole y me invitó a formar parte de las señoritas. Oye, ¿y quién es tu abuela? La hermana Betty. La hermana Betty, ahí un besito a la hermana Betty. Está la Danielita. ¿Y qué te ha parecido estar este tiempo con nosotros? Muy bonito porque las señoritas igual son unidas. Toda la iglesia es como cariñosa. ¿Te has sentido bien? Sí. Oye, Dani, ¿participaste en el bienvenido que tuvimos hace unos días atrás? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Muy bueno. ¿Te gustó? ¿Habían cosas que no sabías de nuestra iglesia? Sí, había hartas cosas que no sabía y en esa oportunidad pude saber mucho más. ¿Estás contenta de ser parte de esta familia? Sí, realmente sí. Sí, qué bueno. Bien, Dani, bienvenida a esta instancia. Es un conversatorio donde vamos a conversar cosas que conocemos. Aquellas preguntas que no sepas también nos puedes decir, ups, no lo sé, porque en realidad hay veces que nosotros no tenemos la respuesta. Así que con toda la confianza y relajación, porque aquí estamos las cuatro conversando de algo que queremos dar a conocer, ¿cierto? Parte también de nuestra iglesia a través de este podcast. Catita, oye, ¿qué te pareció que te hayamos invitado a este podcast? ¿Te llamó la atención? ¿Dijiste por qué yo? Sí, igual uno se hace preguntas y siente que puede haber alguien más capacitado. Pero bueno, el Señor quiso así que aquí estamos. Eso, el Señor lo quiso así. Catita, cuéntanos un poquito de ti. Tengo 28 años. Llevo toda mi vida a la iglesia. A la iglesia de La Rayán llegamos cuando yo tenía justo 15 años. Fue para mi cumpleaños. Tremendo regalo. Como ya la mayoría sabe, llegamos porque a mis papás los nombraron pastores y por eso hicimos el cambio de iglesia. Uh-huh. Pero yo nacida y criada en la iglesia y no ha sido algo espectacular porque siempre he visto cómo el Señor ha estado en nuestras vidas desde chiquitita y cómo el Señor también me regaló una profesión que ahora en el mundo que vivimos es un poco más fácil tener una profesión a lo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, pero aún así uno sabe que el Señor es el que está ahí detrás ayudándole a uno. Sí. Oye, Cata, tú dijiste, yo soy desde chiquitita de la iglesia. Bueno, yo también tuve esa fortuna de nacer en el Evangelio, pero en alguna oportunidad ¿has sentido como que no debieras estar aquí? Gracias a Dios no he pasado eso, porque yo sé que muchos cristianos lo pasan. Uh-huh. Y sí, no he sido la cristiana ejemplar toda mi vida. Quizá aún ni siquiera lo soy, pero nunca, gracias a Dios, nunca se me ha pasado por la mente salir de este mundo, de este camino. Ya, 28 años, igual interesante, ¿eh? Siempre está, porque yo se lo preguntaba porque cuando uno nace en esto, es como es tu vida, pues. Naciste, estás chico, te llevan tus papás, uno crece, comparte, sus amigos son de la iglesia. Hay otras cosas que te atraen y como que un poco te alejas del Señor y como bien lo decía ella, a veces también tenemos cristianos que se van, pues.
que se van y los perdemos y dejan ser parte de esto. Nos alegramos de tenerla a ustedes, la Dani pequeñita, la Cata un poquito más grande, un poquito nomás, un poquito más grande, ¿cierto? Y cada una de ustedes con diferente experiencia, la Dani llegando al Evangelio Lolita, la Caro dijo un poco mayor y la Cata, ¿cierto? Que ha nacido en esta cobertura del Señor. Así que vamos a conversar de hartas cosas más, pero hemos vivido esta parte maravillosa de poder conocer un poquito más quién es Caro, quién es Daniela y quién es Catalina. Voy a hacerle unas preguntas. Chan, por ahí tienen ahí unas Paletita. Tienen una tarjetita que dice Sí. una B de verdadero y una E de exagerado. Les voy a hacer una pregunta y ustedes van a levantar sus paletitas y yo les voy a preguntar a alguna de ustedes porque es su respuesta. Vamos con la primera pregunta y dice así. ¿Una buena cristiana nunca se enoja? ¿Verdadero o exagerado? Exagerado. Caro, ¿por qué exagerado? Sí, acá el tema es entender que tenemos que controlar el enojo para no pasar a pecar, para no llegar a pecar, que esto no se convierta en ira y terminar dañando a otros también con nuestro enojo. Pero por supuesto que nos enojamos. Dani. Yo creo que sí se enojan porque no somos perfectas. Entonces, el enojo es una emoción natural del ser humano. Entonces, yo creo que es exagerado por eso. Bien, yo también estoy de acuerdo, exagerado. Siguiente pregunta. Si lees la Biblia todos los días, ¿todo va a salir bien? ¿Exagerado o verdadero? Exagerado, Cata. ¿Por qué exagerado? Creo que he exagerado porque hay muchas cosas que el Señor nos permite pasar y dentro de eso están las pruebas. Y muchas veces las pruebas no vemos que no está yendo bien, pero tenemos que pasarlo porque así tenemos después cómo enseñar a otros. Cómo decir, yo pasé por esto y realmente no veía la salida, pero estaba el Señor. Y al final, cuando pasó la prueba, la dificultad, nos dimos cuenta que no era tan grande la dificultad o el problema, ¿cierto? Sí, bien. Vamos por la siguiente. ¿Las emociones son malas si eres una mujer de fe? Exagerado. ¿Por qué, Dani, dices que las emociones son malas si eres una mujer de fe? ¿Por qué exagerado? Porque todas tenemos emociones, sean buenas o malas, y forman como parte de nuestro ser. Como que hay que aprender a controlarlas para que no pase a cosas mayores como pecar, lo mismo como con el enojo. Perfecto, muy bien, Caro. Bueno, Dios nos creó seres emocionales, po, ¿ah? Sí, Jesús lloró, ¿cierto? Nosotros lloramos, nos enojamos, sentimos un sinfín de emociones, depende de la circunstancia, la situación que estemos viviendo. Pero Dios también nos enseña cómo manejarlas. Siguiente pregunta. Si estás soltera es porque algo estás haciendo mal. ¿Verdadero o exagerado? Exagerado, Catita. Nosotros sabemos que el Señor siempre tiene propósitos y también sabemos que su tiempo es perfecto y Él va a mandar la persona indicada en el tiempo perfecto. Entonces, si estamos solteras es porque el Señor nos quiere utilizar en otro lugar, en otras cosas. Y hay que estar dispuesta a dar nuestro tiempo para eso. Mientras tanto, trabajamos. En la hora del Señor, ¿cierto? Sí. ¿Qué le pareció la dinámica? Bien, Ya no era tan entretenida, difícil sí, la no. pregunta. Estaban asustadas, ¿cierto? Estaban asustadas. Bueno, esto ha sido una instancia donde hemos conversado con Catalina, hemos conversado con Daniela, hemos conversado con Caro de las diferentes experiencias que ellas han vivido día a día como hija de Dios y también en esta honra que el Señor les ha tenido. En este capítulo nos auspicia que sería Holstein, ubicada en Avenida Pedro Fontova, 7855, locales 1 y 2, Huaychuraba. Encontrarán unos quesos deliciosos, frutos secos, aceite de oliva, todo lo que usted pueda imaginar lo encuentra en la mejor quesería de Huaychuraba. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete a nuestro canal y sigue nuestras redes sociales. No te las pierdas. Seguimos en este espacio junto a Caro, Dani y Cata y vamos a conversar ahora de la palabra del Señor, lo que
nos convoca en este podcast. 1 Timoteo 4:12, me gustaría compartirlo con ustedes. Vamos. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es increíble porque este es solo un versículo, ¿cierto?, de esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, con el fin de instruirlo, de poder guiarlo, ¿cierto?, en su liderazgo en la iglesia, en esta iglesia de Éfeso a la cual fue llamado. Pero, ¿qué sabemos de Timoteo? Timoteo era joven, ¿cierto? Y desde temprana edad él empezó, fue instruido, digamos, con las escrituras a la luz de la palabra del Señor. Y no solo era considerado discípulo de Pablo, sino también lo veía como un hijo espiritual. Entonces se había ganado el respeto de Pablo y también su afecto. Y es por eso que le dice acá en este versículo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, ¿qué vemos de esto? Que ser joven a veces puede parecer que uno es mirado en menos, ¿cierto? Tal vez, y también desde el mundo, porque muchas veces, y tomando el ejemplo de la Catita a lo mejor, cuando los chicos o las chicas están recién tituladas y salen a buscar trabajo y te dicen, no tiene experiencia, no tiene, ¿cierto? Y tú te sientes mirado en menos. Y por el contrario, si hay alguien que a lo mejor consigue un buen cargo en algún lugar y queda de jefe, y tú dices, ya, ¿y el cómo? Si es nuevo, si es muy joven. Entonces la juventud a veces tiene ese como de dulce y agraz, ¿cierto? Y ese como sinónimo de mirar en menos por la poca experiencia, ¿cierto? Y eso también pasa como en una posición espiritual. Yo creo que el tener a lo mejor un cargo, ¿cierto?, dentro de la iglesia, en este caso que Timoteo era el líder, ¿cierto?, era para pastorear esta iglesia, tal vez cuántos no se preguntaron, ¿y por qué yo no? Si yo llevo tanto tiempo en la iglesia, ¿por qué él siendo tan joven? ¿Qué es lo que tiene él? Pero fue el llamado que le hizo el Señor y se lo hizo a través de Pablo, ¿cierto? Y después de este llamado y de este consejo, y como dice, hay otra versión que dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Eso puede ser un poco más entendible quizá. Y yo creo que eso también es para que, en este caso, la Catita y la Dani también puedan entenderlo, que nadie les subestime por la edad que tienen, sino de este llamado hermoso que el Señor les ha hecho, independiente de la edad que tengan. La edad que tiene la Dani, tiene 13 años, y es maravilloso ver cómo el Señor está obrando en su vida también. Bueno, y Pablo después de esto también anima a Timoteo a que su edad no sea alguna excusa, ni para él ni para el resto, sino que a través de su testimonio y de lo que el Señor ha hecho con él pueda liderar con madurez, ¿cierto? Y después viene el consejo, le dice, sé ejemplo de los creyentes. ¡Wow! Difícil, ¿cierto? Tarea. Difícil. Pero se lo plantea de la siguiente forma, como no imponer el respeto, ¿cierto? Porque a veces uno cree que, o algunas personas creen que liderar es llegar a imponerse, ¿cierto? Aquí mando yo, y no es así, po. El respeto se gana. ¿Y cómo se gana? A través de un testimonio, ¿cierto? De cuidar lo que decimos, de cuidar lo que hablamos, de cuidar lo que hacemos. Uh-huh. Y de vencer este prejuicio también de la juventud, ¿cierto? Porque te dicen, eres muy joven, te vas a equivocar. Todos nos equivocamos. Incluso los adultos. Y siempre, ¿cierto? Pero que no sea algo limitante para servir al Señor. Yo creo que desde ahí podemos ver el llamado, de que no sea limitante la edad para poder servir al Señor. Entonces, para vencer esto, ¿cierto? Tenemos que tener un modelo de vida cristiana, pues que sea ejemplo para el resto, independiente los jóvenes que puedan ser. Y nos dice ese ejemplo, ¿en qué? En palabra. Nos habla de la forma que tenemos de hablar, ¿cierto? Que tiene que reflejar a Cristo. No podemos hablar con murmuraciones, no podemos andar con mentiras, no podemos decir malas palabras. De nuestra boca esta lengua, ¿cierto? Que hay que refrenar todo el tiempo, que ese es un trabajo para nosotros, sobre todo para las mujeres, que
Que el Señor nos ayude en eso y nos ayude a que con nuestras palabras podamos edificar, ¿cierto? Y no destruir. También nos dice que debemos ser ejemplos en nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? Esto debe ser coherente en lo que predicamos, en lo que decimos, con lo que vivimos, porque el Evangelio se vive. No me sirve saberme la Biblia de tapa a tapa si yo no vivo el Evangelio, Amén. si yo no vivo el día a día de manera coherente, ¿cierto? Con lo que el Señor me enseña a la luz de su palabra. Entonces, cuidarme en lo que digo, ¿cierto? Y también en mis actos, porque eso habla del testimonio, ¿cierto? Que vamos a tener, y sobre todo no habla solamente de nosotros, porque nosotros somos reflejo de Cristo en el mundo. Entonces, ¿cómo va a hablar mi comportamiento a quienes no conocen al Señor? Por eso también es tan importante, porque no solo estamos hablando de nosotros, sino también de Cristo. También nos dice la palabra, sé ejemplo en amor. ¿Quién es el más grande ejemplo de amor para nosotras? Cristo. Cristo. Amén. Sin duda que sí. Y ese debe ser nuestro referente. Un amor que es genuino, un amor que es con entrega, con disposición, un amor que es servicial y un amor piadoso. Amén. Yo creo que lo que el Señor refleja en nuestras vidas es el amor que nosotros tenemos que tenerle a nuestro hermano y a nuestro prójimo. O sea, sin duda que sí. También nos dice que debemos ser ejemplo en espíritu, ¿cierto? Con un corazón apasionado. Esto que muchas veces vemos que solo o es más fuerte y ferviente en la juventud. Yo creo que es maravillosa la etapa en que las niñas se encuentran, porque es cuando más ganas uno tiene tal vez de servir al Señor, cuando las energías y las fuerzas las acompañan, ¿cierto? Y de tener la disposición, lo que decía la Catita delante, tener la disposición de servir al Señor. Yo creo que tener ese espíritu lleno, ¿cierto?, de pasión y de amor por De el servicio. Señor, absolutamente, y de entrega. Sí, amén. Yo creo que nosotros servimos al Señor y decidimos servir al Señor por gratitud y por amor, ¿cierto? Y es Él quien aviva la llama, ¿cierto?, en nuestro espíritu. Yo creo que es tan importante hoy día, y vemos, a mí de verdad que lo cuento para la gloria del Señor, ver a preadolescentes, así como la Dani, tenemos de 11, de 10 años, de 12, preadolescentes, niñas, niños que aman al Señor Amén. profundamente, que son los primeros en correr porque quieren llegar a la iglesia, porque Amén. quieren estar en una reunión, porque no se la quieren perder y porque reconocen quién es Cristo. Y es maravilloso ver y confiar también. Yo de verdad que tengo toda mi confianza en el Señor, que a través de esos niños, porque hay muchos de ellos que ellos caminan solos, no a veces no con los dos papás, a veces con uno, con otro, pero que Cristo también va a hacer algo en sus vidas y en sus familias. Entonces es maravilloso ver ese ímpetu y ese fervor también con que sirven en su juventud. Creo que es maravilloso. También nos dice la palabra de ser ejemplo en fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Tenemos que tener nuestra confianza plena en el Señor. O sea, si no confiamos en Él, si no creemos y si no conocemos al Dios al que servimos, yo creo que eso es clave, porque lo que yo no puedo, lo puede el Señor, ¿cierto? Si yo no le conozco, no voy a saber que Él es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que es eterno y que es soberano. Amén. Entonces es enamorarte también del Señor, es conocerle y confiar en que su propósito en mi vida o en la vida de estas señoritas que yo tengo acá a mi lado y tengo a cargo va a ser siempre mejor, aunque no sea lo que planeamos para nosotras. El propósito del Señor siempre va a ser perfecto, como su voluntad. Entonces, pero confiar en Él, sin duda, sin darle lugar a la duda. Yo creo que eso es clave, el poder confiar. Y luego también nos dice que seamos ejemplo de pureza. Difícil, po. Bueno, como todas las anteriores, pero nos dice que debemos, nuestra vida moral, nuestra vida espiritual debe ser limpia. No solo con lo que se ve, no solo lo que mostramos para afuera, con lo que hablamos, con lo que decimos, sino también cuidar lo que no se ve.
nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestro corazón, que es tan importante. Sí. Y la manera de lograr esto es, claro, es vivir en santidad y entender que necesitamos del Señor para esto, porque solas no podemos, nuestra naturaleza es pecaminosa, Amén. entonces no podemos lograrlo sin la ayuda del Señor, y esto nos hace mucho más dependientes de Él, sin duda alguna. Entonces, entendiendo que cada decisión que vamos a tomar sea siempre de la mano del Señor. Entonces, ser ejemplo en todas estas áreas. Y entendiendo también, y para finalizar, que la madurez espiritual no se mide por la edad, ¿cierto? No se mide por la edad. Porque podemos ver tal vez a una persona de 60 años que espiritualmente es un bebé. Y por el contrario, tenemos señoritas, tenemos jóvenes que son muy maduros espiritualmente hablando. Tenemos una juventud bien diversa, pero hay muchos quienes son muy maduros espiritualmente, que reflejan el carácter de Cristo. Y yo creo que esa es la clave, que entender que no se trata de nosotros, no se trata de la edad que tengamos, no se trata de que yo creo que tengo más o menos capacidades porque soy más joven, sino de la disposición de nuestro corazón, de la disposición que tenga nuestra juventud de servir al Señor, con convicciones claras, con convicciones firmes. Se necesita una juventud valiente, que predique el Evangelio, una juventud que ame a Cristo por sobre todas las cosas, que pueda entender y reconocerlo en todos sus caminos. O sea, creo que en este mundo que está tan corrompido, yo siempre les digo a las niñas, yo no sé si habría podido soportar vivir en esta época y en la iglesia. Yo les dije, yo llegué muy grande, entonces con todo el bombardeo de cosas que tienen, ideologías de género, esta cantidad de redes sociales y de información que les llega, obviamente confunde. Pero si tenemos corazones dispuestos, corazones a arraigarse a Cristo, vamos a ver bendición en ellos, sin duda que sí, en sus vidas, y van a dar fruto. Yo confío plenamente que el Señor está trabajando con nuestra juventud, porque hay algo grande, porque necesita que su nombre sea proclamado por esta juventud. Así que eso, no tener en poco los años que se tienen. ¿No? Y verlos cómo han crecido. Yo Sí. comentaba en el capítulo que conversamos con los jefes, con el Emma, yo tengo una hija, entonces rico verla cómo ha Sí. crecido, porque tú dices, ¿llegará a este minuto? Sí, sí llega. Sí. Llega. Hay el Tommy también que nos Sí. compartió la palabra, Rocío coordinando. Entonces, y son utilizados Sí. de igual manera por el Señor. ¿Cómo se cumple la palabra, Caro? ¿Cómo podemos ponerla en práctica? A ver si nos comentas con la Sí. chiquilla y... Mira, yo lo veo acá en las, yo le digo mis niñas, siempre le digo mis niñas, pueden tener 50 años, yo 90, pero son mis niñas. Yo veo corazones dispuestos. Yo creo que eso es esencial, porque alguien que no quiera acercarse a Cristo no va a buscar esto, no va a buscar lo más importante, ¿cierto? Yo no sé, la Dani. A veces me pongo a leer mi Biblia, sí, o sea, hace tiempo, no sé, 2 años más o menos, antes de que entrara a la iglesia, no sé, como que me puse una meta de leer toda la Biblia. Entonces como que empecé de Génesis, pero como que a veces me tardaba porque no entendía mucho y como que me enredaba. Y hasta el momento he llegado hasta Lamentaciones. Entonces, Gloria al Señor. Hasta el momento, Imagínense. ¿Y cómo ha hablado el Señor a tu vida a través de la palabra? no preocuparme por las cosas mucho porque yo sé que Él está ahí y está ahí para dejarle como mis cargas, que no estoy sola también, que Él siempre cuida de mí, de todos en sí, de sus hijos.
Amén. Qué hermoso, Vicky. ¡Ay, qué impactada! Qué impactada porque con tan solo 13 años de que quiero leer la Biblia. Wow. Que además ni siquiera se buscó la instancia de cómo la leo. Ella dijo, voy a partir por el Génesis. A lo mejor si hubiese consultado, a lo mejor otro hubiese dicho, no, mira, parte por esto, otro. Pero ella decidió, dice, y hasta ahora voy en la meditación, o sea, yo, Dani, te aplaudo, o sea, ha leído varios libros, entonces se contenta nuestro corazón y rectifica lo que tú decías al principio en la reflexión bíblica, que no es la edad, pero así todo ella igual sigue. No la limita. Exacto, Sí. no la limita. No, fabuloso, Sí, de verdad que es maravilloso. glorificamos al Señor por eso. Sí, es que además a mí de verdad que me impresiona porque la Dani es nueva, po. Sí, bueno, Es Evita. nueva y de verdad que nosotros quedamos con la boca abierta cuando la escuchamos o cuando oramos. Nosotras tenemos reunión de oración Los lunes. todos los lunes online. Ahí la escucho. Y de verdad que lo que hay en su corazón y cómo Dios ha obrado es maravilloso. Porque además la Danielita, si bien ella llegó con su abuelita, ella no asiste con sus papás a la iglesia, pero vemos que ella hay un deseo y una fe puesta en el Señor de que Él va a obrar, sin duda, en su familia. En su familia, amén, así lo creemos. Sí. Y la Catita, a ver qué nos puede decir. A la luz de la palabra, ¿cómo hace a su vida? ¿Cómo buscas del Señor en la palabra? Meditaba en la palabra y también me ponía así como en el lugar de cómo busco al Señor diariamente. Obviamente tiene que estar la oración, una lectura, pero siempre, y ahora me daba cuenta que yo siempre estoy como constantemente hablando con el Señor. Por ejemplo, en mi trabajo, no sé, siento que hago algo mal y yo así como, Señor, perdón, ¿cómo? No es necesario, no sé, por ejemplo, atender como seria a un cliente. O porque voy con una caja pesada y me habla un cliente y es como... No me ve que voy ocupada. Sí. Entonces, como que digo, voy a responder mal y al tiro viene como ese cargo de conciencia que el Señor en verdad que nos está hablando, pues, y nos dice, así no es. Y yo así como, Señor, no es necesario. No es necesario hablar así, no es necesario responder así. Entonces como que me doy cuenta que constantemente durante el día voy hablando con el Señor y pidiéndole que me ayude a ser como era Timoteo. O sea, como estas características que le pide tener. Y ahora pensaba y decía, claro, yo ahora tengo un cargo que es jefa de los preadolescentes, y yo estuve mucho en mi oración pidiéndole al Señor poder ser útil. Ahora me arrepiento. No. Tarde, llegaste tarde. No, pero yo le decía esto al Señor, pues, Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Ayúdame, porque uno igual tiene que ser un ejemplo para ser útil, porque si no, no nos pescan. Sí. O sea, si uno no da un ejemplo, ¿con qué cara uno le exige a los niños hacer algo si uno no lo hace? Exacto. Entonces, primero uno tiene que ser un ejemplo. Y pensaba y decía, claro, estuve en un periodo en que yo no quería ser jefa de nada, ni ayudante, ni nada. Y claro, o sea, como que estaba en mi comodidad. Pero el Señor nos manda a trabajar, pues, y tenemos que ayudar a otros a que tengan ese deseo por el Señor. Yo pensaba ahora y decía, mi primer cargo fue a los 12 años. Oh, maravilloso. En la iglesia de Las Bendito Condes, el porque Señor. yo les dije, llegué a los 15 años a la Ryan. Y me acuerdo que yo salí de los niños y yo no quería estar en la señorita. Yo le tenía terror a eso, a pararse enfrente a dar gracias al Señor. Oh, para mí era, no sé, no lo podía. Aparte yo tenía 12 años y no era como las niñas de ahora. Yo siento que las niñas de ahora tienen 12 y son adultas prácticamente. Yo tenía 12 y yo era una niña que tenía mi muñeca al lado todavía. Entonces, para mí pasar a la señorita era hoy un terror muy grande. Y recuerdo que cumplí los 12 y correspondía que yo pasara a la señorita y estuve
ese domingo en la señorita en la mañana en la escuela dominical. Y en la tarde mi pastor Mariano me dice, el Señor me dijo que trabaje en los niños. Así que ahora va a ser ayudante con la hermana Amalia de los niños. Y yo así como por dentro estaba feliz porque estaba volviendo a los niños. Pero claro, o sea, quizás por mi edad no encontraba no dimensionaba lo que me estaba ocurriendo. O sea, no solamente volver a los niños, sino que yo tenía que ir y ayudar a los niños. Enseñarles. Había una enseñarles. responsabilidad. Era claro, distinto al trabajo sí. de ser parte de la escuelita de los niños. Ahora de la Cata iba a ser enseñarles a esos niños. Sí, sí, y no recuerdo mucho en verdad, pero sí me acuerdo como eso fue muy importante para mí porque el Señor sabía lo que yo necesitaba y lo cumplió en una tarde. Maravilloso. Entonces, Gloria al Señor. yo agradezco al Señor porque pude tener esa experiencia, decir amén, poder trabajar con los niños, después ya en el Arrayán también trabajé con los niños y ahora me está mandando a otra cosa. Ya no, los niños ya quizás pueden ser desordenados y todo, pero es más fácil enseñarle a un niño o mantenerlo, no sé, pintando, quizás no te va a entender, va a aprender las historias, pero a un adolescente que entienda la magnitud de conocer al Señor, algo más profundo. Hemos tenido señoritas también siendo ayudantes de los niños el año pasado. La Magda. La Magda y la Vale. Vale. Tenemos varios preadolescentes y jóvenes, ¿cierto? En el coro también. Entonces yo creo que hay disposición para servir al Señor. Igual difícil porque también muchas veces nos vemos enmarcados en como prejuicio, ¿cierto? Y a veces en los más antiguos nosotros como que flexibilizamos porque tenemos hijos, pero los más ancianitos a veces dicen, ¿cómo hay este niño y esta niña? Y aquí lo decía, ¿cierto? La palabra, Pablo animaba, ¿cierto? A Timoteo de que no permitir que la edad fuera una excusa, Así es. ni para él ni para la iglesia, Así es. que no lo permitiera. Entonces hoy día nosotros también queremos animar a aquellos jóvenes que se dispongan, como una Daniela, ¿cierto? Imagínate tomar esa decisión de poder leer la palabra. Y dentro de los temas que tú hablabas, Caro, hablabas varios puntos. Sé ejemplo de los creyentes, en la palabra, en la conducta, en amor, en espíritu, fe, pureza. Tú decías por ahí, meterlo a una juguera. Bueno, pero eso lo hace el Señor. Yo siento que nosotras, o en mi caso como encargada, hay una pega, ¿cierto? De estar orando, de estar aconsejando a la luz de la palabra, pero también de incentivar a nuestra juventud a que se acerquen a Cristo a través de la oración. El año pasado tuvimos el día de consagración y vimos las disciplinas espirituales, que era la oración, el ayuno, la adoración, la lectura de la palabra, que son recursos súper necesarios para acercarnos al Señor. Y cuando uno le da valor a esto, da la oportunidad de que cada uno conozca al Señor, pues, que tenga su encuentro personal. Pero tenemos que guiarlos. Pero el proceso, eso lo hace el Señor en cada uno, en cada corazón. Dani, ¿cómo somos ejemplos de amor? ¿Cómo podríamos ser ejemplos de amor? Tratar bien a la gente, también saludar con cariño igual, que, o sea, a mí me cuesta un poco porque como que no soy tan como demostrar afecto. Pero igual cuando uno se acerca a ti, uno le pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien, y te abraza y te saluda. Eso es un ejemplo de amor, ¿cierto? Que bien como nos dice la Dani, demostrar amor. Así es. A pesar de que muchos, por características propias, no son tan cariñosos como lo dice ella. Pero ese amor de Jesucristo, ¿cierto? Que nos hace amar al prójimo, ser bueno, decía la Dani, con el otro, perdonando, sirviendo al otro. Catita, también nos hablaba dentro del versículo, ese ejemplo, en fe. ¿Cómo podríamos ser ejemplos de fe?
Bueno, todos nosotros pasamos por dificultades y procesos y cosas que el Señor quiere que pasemos. Pero siempre tenemos que tener esa confianza en que todo está en las manos del Señor. Y si nosotros entregamos nuestros procesos, nuestros problemas o nuestras pruebas al Señor, ya estamos aplicando la fe. Porque estamos confiando en que a pesar de que la pasemos mal, al final es para un bien. Y manteniendo esa confianza demostramos que nosotros en nuestra vida tenemos la fe. Es difícil la fe, ¿cierto? Yo a veces digo, voy, Señor, así un poquito nomás. Porque como bien dice la Cata, cuando estamos pasando dificultades, es difícil echar mano porque siento de que nuestra humanidad a veces nos gana. Entonces es tan importante cuando confiamos en el Señor. Y aquí también hablaba de espíritu. Claro, hablaba del espíritu y dentro de lo que habíamos conversado antes para este tema decía entusiasmo y pasión espiritual a servir a Dios. Yo creo que uno no puede servir obligado. Yo creo que no es porque como cuando nos mandaba la mamá, cuando éramos más chicas, y no querías ir a hacer algo, lo hacías mal, por cierto. Pero si lo hacemos porque entendemos a quién servimos, en primer lugar, porque entendemos que estamos sirviendo a un Dios que es todopoderoso, que es creador de vida, que es todo para mí, yo voy a servir con ímpetu, con gratitud, y eso va a hacer que mi servicio también sea con excelencia para el Señor, que no sea un servicio mediocre o para ser vista. Yo lo hago porque amo al Señor, por eso lo hago. Entonces, mantener vivo, ¿cierto? También su espíritu, el Espíritu Santo en mí, va a avivar esa llama. ¿Cierto? De todas maneras, Sí. ¿cierto? Oye, Dani, tú nos decías que eras nuevita y también dentro de lo que conversábamos, Caro hablaba, ser ejemplos a los creyentes, con un testimonio, ser modelo. Tú estás en el colegio. ¿Tú sientes que tienes que ser diferente a las niñas que no tienen a Cristo en su corazón? Creo que sí, porque se supone que yo debería de reflejar a Dios en mi vida, en cómo mi actuar, aunque a veces cuesta porque como que a veces me hacen enojar o como de devolvérselo y a veces lo hago, pero intento contenerme porque tengo que actuar como Dios lo dice. Debo de reflejarlo. Bien, cierto, debemos reflejarlo. Debemos reflejarlo y como bien decía, bueno, lo decíamos en las paletitas, nos enojamos, sí, pues, Sí. nos enojamos, ¿cierto? Es ver cómo lo controlamos y bien dice la Dani, tenemos que controlarlo. Oye, y hay por ahí una dinámica que me gusta mucho, digo, un versículo, una historia. A ver, Dani, cuéntanos. El que elegí yo es Filipenses 4, 6 al 7. Lo voy a leer en el nombre del Señor. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle las gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Amén. Cuéntanos, ¿por qué escogiste este versículo? Porque, o sea, yo me preocupo a veces por muchas cosas, como cuando voy a la iglesia, como cómo hablo, a veces por esta misma grabación me pongo nerviosa qué voy a decir, como acá, qué voy a hablar o qué voy a decir en la iglesia. Y a veces se me olvida que estas preocupaciones se las puedo decir a Dios mediante la oración y eso me tranquiliza más y se lleva como el peso de las preocupaciones que tengo, porque sé que Él me escucha y Él va a saber qué va a hacer, porque Él lo tiene todo planeado. Amén, sí, qué lindo, ¿cierto? Viene una paz y una tranquilidad tan profunda a nuestro corazón cuando nosotros decimos no somos capaces, porque somos incapaces de todo, pero cuando el Señor está,
¿cierto? Podemos superar nuestras dificultades. Así que, qué lindo versículo, Dani. Me gustó mucho. Hermoso, y hermoso como lo refleja, ¿no? ¿Cómo lo refleja? Sí. Claro, porque probablemente nosotros tenemos otro tipo de dificultades. Uno podría Sí. decir a los 13 años qué dificultades tiene. Pero sí, las hay. Hay preocupaciones. Sí, sí. Hay dificultades, también las hay. ¿Cierto? Pero la Dani ha aprendido hoy día con este versículo de que cuando yo dejo mis dificultades y mis preocupaciones en las manos del Señor, todo lo demás es posible. Cartita, tu versículo y tu historia. Mi versículo lo voy a leer y está en Jonás 2:7. Amén. Y en el nombre del Señor dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Amén. Qué similares. La verdad es que este versículo llegó a mí de una manera extraña, se podía decir, pero realmente uno sabe que no es algo al azar. No sé cuántos años habré tenido, yo creo que unos más o menos 16 años. Y recuerdo que estaba, no sé, en la calle y tenía una preocupación, una angustia muy grande. Y en ese momento yo era tanto que tuve que parar y había un paradero, me senté en el paradero y me puse a orar. Y ya terminó la oración, todo, seguí caminando y de repente me encuentro un pan de vida en el suelo. Y decía esto. Entonces, en el momento, claro, yo era tanta mi angustia que tuve que parar a orar. Y el Señor me dijo, tu oración llegó hasta mí. Amén. Amén. Entonces, es un testimonio, yo creo que muy lindo, porque quizás yo no siento que tenga como testimonios como de los hermanos que vienen de afuera y que, no sé, pasaron un accidente y el Señor los tiene... O una enfermedad grave. Claro, entonces son como testimonios quizás pequeños que voy teniendo, pero que para una joven de 16 años, Marcan el tu vida. Señor te dice en el momento, yo escuché tu oración, sé lo que estás pasando y tranquilo, o sea, yo estoy acá. Experiencias que uno vive que en realidad podría estar todo un día, toda una tarde contando, que es cierto, el Señor es el que actúa ahí en todo lo que nosotros vivimos día a día. Hoy ha sido súper entretenido conversar con ustedes de sus vidas, de lo que hacen día a día, pero principalmente de la palabra, ¿cierto? Cómo este joven se animaba, Pablo le animaba, ¿cierto?, a que no fuera excusa su edad, enfrentando un tremendo desafío de guiar a una iglesia. No, seguramente no fue fácil. Y a lo mejor él como joven también se cuestionó, como decíamos al principio, claro. Caro, yo te preguntaba, Sí, ahí la no voz soy en off, capaz. ¿serás capaz? Sí. ¿Cierto? Pero también la palabra del Señor nos decía, hace ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Carito, ya como para ir finalizando, ¿cómo te ha confrontado este tema a ti? Creo que, como lo mencioné en algún minuto, la madurez espiritual no se define por nuestra edad. Yo no tuve la fortuna y la bendición como las niñas de estar, ¿cierto?, desde chica en la casa del Señor. Entonces yo estoy creciendo con ellas, ¿ya? A pesar de que tengo hartos más años que ellas, pero he crecido también y entender que en esta incapacidad, como les digo, que uno siente muchas veces del cargo en el que eres llamado, Dios al que llama capacita. Amén. Entonces tener la confianza en Él, no en uno. No en uno. Yo creo que de esa manera a mí me confronta, porque a mí me cuesta esto de hablar delante del resto. Yo me puedo ver súper extrovertida, pero en verdad no soy tanto. Entonces, cuando he tenido que dar temáticas, claro. Sí, pues te ha tocado en las zonales. Sí, sí. En las zonales de jóvenes. Sí, y ha sido, claro, tuve un periodo en la última temática de la zonal que tuvimos de mucha preocupación, de estrés también. Pero llegó el Señor y me dijo, hey, calma, no importa cuánto te prepares, soy yo. O
sea, no se trata de mí, se trata del Señor. Entonces no se trata de cuánto yo sepa. Nosotros tenemos un trabajo, ¿cierto? Hay que prepararse y todo, pero no que se nos vaya en el fondo la tranquilidad por tratar de servir al Señor y dejamos de verlo a Él. Dejamos de ver lo que Él es capaz de hacer en nosotros. Entonces yo lo solté, estuve una semana casi sin dormir, muy preocupada, con mucha ansiedad. Y después le dije, ¿sabe qué, Señor? Esto es suyo, no es mío. Y si usted lo está permitiendo, confío en que usted también me va a dar palabra, que usted me va a dar de su gracia y yo soy materia dispuesta. Eso. Dani, cómo lo aplicas tú en tu día a día? Ahora conversamos este tema de la juventud, de este joven, ¿cierto? De que estaba con un desafío frente a la iglesia. ¿Cómo lo aplicarías tú en el día a día en tu vida? Pensando que nuestra edad no nos va a impedir como aceptar ciertos cargos, como la decía la hermana Catalina, que igual desde joven tuvo un cargo que fue de los niños, que nuestra edad no nos impida seguir a Cristo, que nuestras acciones, que nuestra vida pueda reflejarlo a Él y ser un ejemplo para los demás que quizás están desmotivados, que piensan que no pueden porque son muy jóvenes, pero hay que dar ese ejemplo para que ellos puedan animarse y seguir a Cristo. Catita, ¿cómo hacemos que todo esto que decía este versículo 12 con harto ingrediente, ¿cierto? Ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo hacemos para reflejarlo? ¿Qué necesitamos en nuestra vida cristiana para fortalecerlo? Yo creo que lo más importante es seguir a Jesús, seguir su ejemplo. Amén. Porque muchas veces en nuestra vida, yo lo puedo decir, en mi vida tengo un buen ejemplo de padres, pero ellos no son perfectos. Entonces yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como Jesús. Amén. Y cuando entendemos eso de que, claro, nuestros padres nos pueden dar un buen ejemplo, nuestra abuela, nuestra tía, no sé, cualquier persona que veamos como un líder puede ser un buen ejemplo, pero fallan. Así es. En cambio, Jesús no falla. Amén, amén. Dios no falla. Y los atributos del Señor son los que nosotros debemos aspirar a llegar a eso. Qué difícil, ¿cierto? Pero queremos agradecer en esta tarde a nuestras invitadas, a Carito, a Dani, a Catita por acompañarnos en esta tarde, contarnos de su experiencia en el liderazgo. La Dani ahí siendo una joven reciente en nuestra iglesia y también compartir de su palabra en estos poquitos minutos. Y a ustedes agradecerles, la verdad es que ha sido un capítulo maravilloso poder hablar de este joven Timoteo, cómo, cierto, él enfrentó este desafío, a lo mejor con un corazón dispuesto, con ganas de servir a Cristo. Y a lo mejor ustedes como joven también se preguntarán, ¿seré capaz yo? Y hoy día cuando conversamos con nuestras hermanas decimos que sí. Cuando el Señor capacita, cuando el Señor nos capacita, somos capaces. Cuando ponemos nuestras habilidades por quienes somos, la verdad es que no resulta. Pero cuando nos disponemos en las manos del Señor, es el Señor Jesucristo quien nos capacita, quien respalda lo que nosotros hacemos al servicio de la obra. Así que agradecemos a quienes nos han acompañado en esta tarde de este tema maravilloso que hemos podido compartir junto a nuestras hermanas señoritas. Y a ustedes, quienes nos visitan, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, El Arrayán, un lugar de refugio, en Instagram, El Arrayán, para que sigan nuestras historias, compartan estos capítulos que puede ser de mucha bendición para aquellos que están necesitados de la palabra del Señor. Les esperamos y nos despedimos para un próximo capítulo. Chao, chao.
Siempre tengo que llorar. Oye, edítalo con IA. Edítalo con la IA.